Bienvenidos cabros chilenos todos, ya estamos conectados empezando un nuevo capítulo de Previo al Web Show de las iniciativas, por supuesto acá en el Centro de Concepción, en el Punto de Cultura Federico Ramírez, en la Municipalidad, listos y dispuestos para conversar, indagar un poquito acerca de la vida de nuestros entrevistados, por qué se decidieron emprender y hacer lo que les gusta, por supuesto, por dinero o por amor al arte. Nos pueden seguir, como ustedes ya saben, en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Pueden ver los capítulos anteriores, pueden comentarnos, compartirlos con todos sus amigos y ahora acompañarme con esto, que es un nuevo capítulo de Previo, el Web Show de las iniciativas. Bienvenidos. El capítulo de hoy y este bloque que ya estamos empezando está también dedicado a la música, tal como el capítulo anterior que vimos. Y hoy tengo a dos invitados, como pueden ver, a Ricardo Cárcamo y a Ángel Rogel. ¿Cómo están, cabros? Hola. ¿Cómo los trata el invierno de Conce? Con frío como a todos. Con rudeza. Con rudeza. Sí, está crudo el invierno. Ambos ustedes periodistas, ambos autores de esto, que si me permiten mostrarlo a cámara, Conce-Nof, Relatos del Rock Penquista. Oigan, tremendo título. Empezamos ya con Conce-Nof, Relatos del Rock Penquista. Partamos aclarando sí que esto no es una historia del rock penquista en ningún caso, sino que más bien una amalgama, un compendio de muchas historias, de muchas anécdotas que ustedes han ido recabando. Cuéntenos un poco a la gente qué es lo que es Conce-Nof y más importante aún, qué los motivó a escribirlo, qué los motivó a recopilar toda esta información. Bueno, es un proyecto que nace ya hace 6 años, por iniciativa principalmente de Ángel. Ángel me comentó que él tenía un proyecto, que tenía ganas de hacer algo relativo a la música penquista. Yo en el Diario Concepción, donde ambos trabajamos, había hecho unas crónicas también como de historias del rock, por allá por el año 2009, 2010, entonces como que me pidió unos contactos y así se fue surgiendo y al final empezamos a trabajar juntos. O sea, al principio no teníamos mucha claridad de lo que queríamos hacer, solamente que queríamos contar alguna historia, que queríamos dejar un registro porque sentíamos que no se habían hecho trabajos de este tipo, como de rescatar historia pasada, también más presente, pero en el fondo la idea era esa, dejar algún registro y ahí fuimos contando, recopilando información, investigando, sí. Y se fue dando en un proceso de 4 o 5 años entre que tuvimos la idea y el libro ya estuvo terminado. Sí, y faltaba, como dices tú, o sea, teníamos las ganas nomás. Entonces, y principalmente las ganas porque sentíamos que había poco material respecto de esto. Bueno, con el tiempo han aparecido otras cosas, pero no en formato de libro. O sea, por ejemplo, no sé, me acuerdo de un documental que hizo Ricardo Manque hace poco. En otro formato. Sí, en otro formato, otro documental de los estudiantes del Duoc. Pero no había habido esto. Entonces, nosotros para el lanzamiento que hicimos ya hace unas semanas atrás, nos enteramos que efectivamente este era el primer libro que habla... El libro. Sí, primer libro, claro, que habla del rock de Concepción. Entonces, igual fue interesante conocer, o sea, tener la certeza de eso. Claro. Y como tú decías, justamente no es la historia del rock de Concepción, porque no, sería un libro de 500 páginas y bastante más grande. Pero lo que hicimos acá fue, de todo lo que más o menos conocíamos o habíamos escudriñado en el rock de la música de Concepción, elegimos 7 historias. Y esas 7 historias son... que están retratadas en el... Sí, justamente, que son como reportajes extensos, grandes. Y son la historia, o sea, la tocata de Bill Haley el año 60, la tocata de Los Prisioneros el año 84 y todo lo que vino después. Dos pequeñas bitácoras o biografías de Santos Dumont y Machuca, el Unplugged de los 3 en Miami, cómo se gestó, la historia de un nuevo baile, la canción de Yogi Alvarado, o de Emociones Clandestinas, y un récord muy particular de una banda de los años 60 que se llama So&So, que estuvieron 54 horas. 57 horas y media tocando ininterrumpidamente.
Esas son las 7 Te historias. pasaste. Te pasaste. Sí, 57 horas. Oye, ¿y ¿qué cómo estuvo el tema de la recopilación de información? ¿Les costó mucho llegar a las fuentes? ¿La disponibilidad fue...? Porque igual me dijeron que desde que tuvieron la idea hasta que se materializó pasaron 4 años que estuvieron ahí Sí. luchando, creo yo, tocando puertas, viendo de dónde sacar Sí, pues, anécdotas. En mi caso, por ejemplo, yo hice el de Son Soy y el de Bill Haley, que eran como capítulos más antiguos. Era Ya. información más antigua. Por ejemplo, yo siempre digo que el de Bill Haley es el más cortito dentro del libro, en páginas. Ya, Pero lejos fue el que más trabajo demandó. O sea, del momento, ponte tú, que fuimos a la Universidad de Concepción y revisamos el archivo y justo faltaban los diarios de esas fechas. Justo. Eh, Típico, ¿cómo se llama? La ley de Murphy. Había La ley de un- Murphy. un Justo registro faltaba eso. sonoro que tenía la radio Bio Bio y creo que se le inundaron unas cosas y también se perdió ese registro que tenían ella. Entonces ya... Y a través de Facebook logré llegar a una persona que estuvo en el concierto. Que estuvo y de hecho excelente. ella era la hija del maître, del mayordomo que tenía el Quijote en esos años, que era un local así como de alta alcurnia en ese tiempo. Entonces me contó el relato con lujo de detalle y todo. Oh, qué excelente. Pero como decía, bueno, Ángel también puede decirlo, pero fue harta investigación documental, harto también de empezar a hilar, porque para llegar a estos 7 capítulos igual hubo que acotar, teníamos muchas más Sí, porque me ideas. imagino que empezaron, sacaban una historia y de repente salían 2 más. Sí, y claro. o teníamos una idea que a lo mejor decíamos esto no nos va a demandar tanto trabajo y después iba a salir mucho más larga para que quedara bien, entonces Claro. ahí había que ir como pimponeando todos esos detalles. De hecho, por ejemplo, en el relato que hacemos de la primera tocata de Los Prisioneros del año 84, donde supuestamente se forma toda esta historia de la cuna del rock Claro. chileno y todo eso, que bueno, la gente me imagino que ya lo sabe, ¿para qué lo voy a repetir? Ilegales, qué sé yo. Ahí salieron un montón de historias también. De hecho, yo no quise guardarlas y las coloqué igual en ese capítulo. Por ejemplo, la influencia que había de los programas de radio a fines de los años 70 y cómo influenciaron a determinados músicos que participaron de esa tocata y que Cómo los marcó, influenciaron claro. indirectamente a Los Prisioneros también. Qué buenísimo. Programas de radio como La Nueva Dimensión, programas como La Rana Dominguera, ese tipo de programas que tocaban pura música bacán, o sea, era desde el rock progresivo, el punky de los años, o el new wave de los años 70, entonces era música que influenció a muchos músicos y que, bueno, que hizo, creo, de una u otra forma, Fue el punto de partida. generó el sonido de penquista. ¿Cachai? Ese Plantó una medio gritado. semillita, claro. Entonces, ese es un buen ejemplo respecto de cómo empezamos a trabajar un tema y empezamos a descubrir otros que también son parte del libro. En el capítulo Santos Dumont, por ejemplo, inevitablemente fue hablar de bandas como Los Ángeles Subterráneos o Los Cuatro Amigos del Doctor, que también hay algo ahí que, bueno, lean Que el gira en libro y torno, lo claro. Y la pueden gente, los que se estén motivando ahora pueden hojear el libro. ¿Tienen alguna, de todas las anécdotas que nombraron, alguna que sea su favorita, sin spoilear tampoco, pero que usted hasta el día de hoy se acuerden y le haya dado mucha gracia encontrarse con ella? Puta, hay varias, no sé. Me pillaste porque no sé si a ti te pillo, pero a mí es que hay varias historias buenas. Bueno, me acuerdo varias de Machuca, que eran... Ellos fueron... Bueno, el relato lo hizo Ricardo, te puedo contar más, pero ellos fueron particularmente honestos. Entonces, Sí. Excelente. sí. Eso da gusto. No tenían pelo en la Por lengua para Ya. hablar respecto a ciertas cosas y también, por ejemplo, los mismos orígenes de ellos. Por ejemplo, ellos decían que no tenían instrumentos cuando partieron, que partieron pegándole a los cojines, a los sillones, entonces, y de repente solamente tenían instrumentos cuando tocaban. Entonces era como casi un ensayo y error cómo iban armando sus cosas. Entonces, No sabían si iba a salir tal cual. Sí, Claro, po. justamente. Y también, según lo que dicen ellos, el ambiente en ese momento era muy solidario. Ya. Entre los grupos que habían, entre las bandas, por ejemplo, si a alguien le faltaba un instrumento, se lo prestaban. Apañando todo ahí. No había ese así como, ya no te lo paso para que a ti te vaya peor que a mí. Entonces eso igual es destacable, que de repente gente que era de distintas corrientes, que no hacía la misma música, que entre todos había muy buena onda y solidaridad al momento de tocar. Excelente. Oye, y a propósito me acordé de una cosa. Una anécdota que es buena, o historia que es buena, un spoiler. Un pequeño Es que, spoiler. claro, es que, por ejemplo, a propósito de Honestidad Brutal, a propósito del disco de Alamaro, Mauricio Basualto, ex baterista de Los Bunkers, yo lo entrevisto varias historias y él, por ejemplo, me comentó de la tocata de Los Prisioneros en el 84. Y él dice muy honestamente, yo no fui, pero me enteré de muchas cosas que pasaron ese día, bla, bla, bla. Pero es increíble, me decía él, la cantidad de personas que supuestamente fue. Porque creo que habían como 50, 60 personas y hoy día pareciera que... Había 5.000 personas claro, metidas dentro de... Claro, eso es como...
Y bueno, Ricardo se recordaba también que mucho lo que le costó conseguir un testimonio sobre Bill Haley, claro, ahora que publicamos el libro, Sí, o sea, han igual- salido salir, todos que sí, yo, me que imagino. mi mamá fue, que mi abuelita, y ahora como que todos tenían información Todos y cuando fueron. yo andaba Todos buscando, fueron. nadie tenía. Basta que aparezca uno que sale y Sí. Pero bueno. Oye, y ya habiendo escrito el libro, ¿qué pueden decir acerca de la escena penquista? ¿Es realmente la cuna del rock? ¿Qué es lo que tiene Concepción? ¿Será el agua? ¿Son las universidades? ¿La gente? ¿El clima? ¿Qué hace que Conce tenga esta mística? Sea o no verdad el tema de la cuna del rock, hay una mística en Concepción. No sé en realidad, pero yo siempre digo, o sea, siempre que me preguntan esto, yo prefiero decir lo siguiente, mira, yo soy de Punta Arenas, o viví en Punta Arenas, viví en Temuco, soy de Punta Arenas y viví en Temuco, y me vine a Concepción por un tema de trabajo, pero en mi fuero interno también tenía las ganas de venir a conocer la ciudad de los tres, De los tres. de los bunkers. Y la primera banda que veo aquí en Concepción cuando llego a la plaza era Calulé. Entonces yo decía, wow, qué buena banda, pero no tiene nada que ver con los tres, no tiene nada que ver con los bunkers, con ese sonido Con el británico, supuesto, medio claro. rockabilly de los 60, no, nada. Entonces, en definitiva, yo no sé si hay algo especial en Concepción o no, no sé si somos la cuna del rock o no, me parece mucho que no, pero sí hay una cosa bastante buena de Conce, que hay muchas y muy buenas bandas, mucha buena música. Yo creo que hay que quedarse con eso y seguir dándole, porque yo creo que hay mucho material musical por reportear y Ya, muchas perfecto. bandas que tienen que mostrar su trabajo. Muchísima música que Sí. quizás está en un ambiente underground, por decirlo de alguna manera, que tiene que ir saliendo. también. Sí. Cabros, antes de terminar este segmento, antes de terminar esta entrevista, que podemos estar horas hablando, ¿qué es lo que se viene para ustedes? ¿Qué es lo que se viene para ustedes ahora después de haber sacado este libro? ¿Tienen otros lanzamientos en otras ciudades? ¿Tienen planes de otro libro? Porque ya me acaban de decir que quedaron muchas historias quizás purulando ahí en el ambiente. O sea, nosotros el libro físicamente salió en febrero, Ya, que perfecto. fue dentro de todo igual es una mala fecha porque obviamente está todo cerrado. El lanzamiento lo hicimos en abril, si no me equivoco, fue el primer lanzamiento. No recuerdo. Sí, fue en abril. Bueno, esto está apoyado por Artistas del Acero y la BRIM de la Universidad de Concepción, entonces también por Reel Editores, que actúa como editorial en todos los temas de distribución y eso, entonces obviamente nosotros igual hemos hecho varios lanzamientos acá en Concepción, sabemos que el libro está a la venta en la librería de todo el país, en varias partes, de hecho Ojo ahí. hay gente conocida que nos ha mandado fotos de otros lados que ha encontrado el libro, de hecho dicen que hasta en Santiago están unas cunetas dando vueltas, entonces ha tenido como una masificación Atentos que voy a pillar el libro en cualquier parte. bastante importante. La verdad no nos hemos puesto todavía pero yo creo que igual en algún momento vamos a tener que ir a otras partes a mostrarlo. No hay nada concreto aún, está muy reciente y también obviamente queremos darle la mayor difusión posible. Claro. Sobre otros proyectos a lo mejor no lo hemos conversado tan formalmente, pero obviamente nos gustaría continuar en algo así porque como bien te comentamos al principio hay varias historias Sí, que están ahí y siempre hay se varias agradece. cosas que en el fondo seguir dejando este tipo de registros que al final yo creo que no solo le sirven a la gente que es amante de la música, como decía Ángel, aquí hay historias de familia, hay historias de ciudad, hay historias políticas, hay historias de sociedad, entonces son muchas vertientes que se juntan en torno a la música. En torno a la música. Entonces claro. obviamente es rico que a lo mejor gente que a lo mejor ni siquiera tiene idea de quiénes son los grupos, pero por ejemplo, no sé, va a leer un capítulo y decir, yo iba a ese lugar, no, yo me Claro, juntaba acá, se va a yo escuchaba identificar este con otras programa. cosas. Sí. Claro. Sí. No, pero se viene un proyecto de todas maneras. Yo por lo menos Excelente. estoy pensando como en 5 ideas. Excelente. Pero yo creo Excelente. que va a haber una parte 2, definitivamente yo creo que da. Buenísimo. Así que Primicia. lo vamos a hacer. Tenemos la primicia. Cabros, muchísimas gracias por estar acá. Vale, Ricardo, muchas gracias por la Ángel, invitación. Está muy bien. Concenov, relato del rock penquista. Un aplauso, por favor, cabros. Ya se viene Branko Jurach en el segundo bloque de Previo, el web show de las iniciativas. Muchas gracias.